de Noticias presenta Almorzando con durante los próximos 4 minutos compartiremos Ya vamos al aire. Información de primera mano, comentarios y entrevistas con personalidades del acontecer nacional y regional, conducidas por el periodista Emilio Materán. Sean ustedes bienvenidos a esta hora de buen provecho, con los temas que son de interés y que les mantendrán informados sobre lo que acontece en Venezuela y el mundo. Ya la mesa está servida y de inmediato se abre el menú de opciones de la información. En este espacio, Almorzando con Emilio. 12:03 minutos, bienvenidos a Almorzando con Emilio por Copacabana Estéreo, la FM de Noticias. En la dirección de la estación, el licenciado Alexis Castro, en los controles Telmo Toro Hernández, en la producción del programa Adeima Cóndica de Lisparra, en la postproducción y reportaje escrito Martín Lobatón, quien les habla Emilio Materán, CNP 22133. Teléfono de contacto, teléfono de la cabina 365-5574. La mensajería de texto 0424-156-1212. Estamos siendo transmitidos en la web por www.copacabanaestereo.com.be, www.somosradiofm.blogspot.com, en las redes sociales en Periscope, ya estamos al aire en Periscope, en Twitter, Almorzando con en Facebook también Almorzando con Emilio, Facebook Live. Vamos a ir ahora más tarde, vamos a intentar también conectarnos en Facebook Live, el canal YouTube Almorzando con Emilio. Este programa es presentado a nombre del doctor Alexis Rodríguez, un médico venezolano al servicio del pueblo, de Alcaldía de Plaza Revolución con Eficiencia. Titulares de esta hora. Titulares de esta hora: el diario El Universal, comisionado de la ONU pidió liberación de presos políticos en Venezuela. Diario El Nacional, AN pide a Brasil impulsar la Carta Democrática a gobierno del presidente Maduro. Empieza el diario Últimas Noticias, empieza el recorrido de Matea, Hipólita y Apacuana hacia el Panteón. Por cierto, se nos pasaba, felicitaciones a todas las mujeres en su día, muy especialmente a las venezolanas y muy especialmente a las que me acompañan el día de hoy aquí en los estudios. Ya vamos a introducir a nuestra invitada. También en el 2001, pensionados denunciaron malestar por obligarlos a sacar carnet de la patria. El diario del diario La Voz tiene también la celebración sobre el Día de la Mujer a esta hora y el inicio del traslado de los restos Hipólita y Matea al Panteón Nacional. A continuación, nuestro invitado de hoy. Cuando son las 12:05 minutos, damos la más cordial bienvenida y felicitaciones por su condición de mujer a la diputada Adriana de Elías. Ella es diputada de Primero Justicia a la Asamblea Nacional por el Estado Miranda, específicamente por aquí, por Guarenas, Guatire, parte del municipio Sucre. Adriana, buenos mediodías. Muchísimas gracias por la Dolorita, Caucahuita, Mariche, Araira. Y la colonia Tobar, ¿no? No, solamente esas seis parroquias, de las cuales además me siento muy orgullosa de estar en la Asamblea Nacional electa por este circuito, que como todos sabemos había sido un circuito muy difícil, pero que finalmente cambió, y que nosotros estamos representando en la Asamblea Nacional con todas las dificultades que tenemos en este momento. Y bueno, aprovecho tu felicitación del Día de la Mujer para agradecértelo, Emilio, y a todos quienes nos han felicitado. Pero sí tenemos que decir que en este momento las mujeres en este país no tenemos nada que celebrar, es la verdad. Hemos tenido una gran cantidad de retrocesos en todos los aspectos que tienen que ver con los derechos de la mujer y de los derechos de todos los venezolanos, porque esta pobreza atroz que estamos viviendo en este momento tiene rostro de mujer, y además de eso nuestros derechos civiles, no solamente de las mujeres, sino de todos los venezolanos, que en este momento están suspendidos todos los derechos que tienen que ver con el sufragio, suspendidas todas las elecciones que nos permitan hacer los cambios en nuestro país. Nos robaron el referéndum revocatorio el año pasado, no se convocaron a las elecciones regionales
el año pasado, no hay cronograma electoral este año y hasta las elecciones de los consejos comunales están suspendidas por un decreto. Ahora fíjate, Adriana, muchísimos los temas que queremos tocar contigo el día de hoy, de manera que vamos a iniciar precisamente con algo que es lo que está en este momento en el tapete, que es la validación de los partidos. No sé si es la palabra correcta, si es el calificativo correcto de lo que se está haciendo en este momento. Adriana, ¿qué opinión te merece el proceso de validación de los partidos políticos que activó recientemente el CNE? Bueno, fíjate, es parte de una estrategia del gobierno también para distraer, para amedrentar, para avanzar en en este proyecto autoritario de este régimen, de este gobierno. Yo me hago la pregunta, las cosas como están en nuestro país, ¿qué le puede interesar a una persona que no consigue los alimentos, que no tiene cómo mandar a sus hijos a la escuela, que no consigue las medicinas? Yo ahorita estoy buscando las medicinas para una tía que no se consiguen por ninguna parte de anticonvulsivo. ¿Qué le puede interesar a una persona ir a validar un partido político cuando está en esta situación tan terrible que estamos viviendo? Estábamos viendo la encuesta que hizo la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central y la Universidad Simón Bolívar, en COVID. El 82% de los hogares venezolanos viven en pobreza en Venezuela, y Venezuela se ha convertido en el país más pobre de América Latina. Entonces, bueno, el tema de los partidos políticos es necesario. Nosotros necesitamos los partidos políticos para estar en democracia, pero lo enmarca este gobierno, todo este proceso, en un momento tan duro y tan difícil para los venezolanos, y entonces pretende que nos pongamos a hablar nosotros de los partidos políticos cuando quien me está escuchando necesita saber cómo va a resolver los alimentos para sus hijos hoy, cómo va a hacer para mandar a los niños a la escuela, cómo va a hacer para buscar las medicinas que no consigue, cómo va a hacer para seguir sobreviviendo en este país que cada día todo es más duro y más terrible. Entonces, bueno, es muy lamentable que el gobierno nos haya puesto un proceso tan difícil a los partidos políticos, y quiera, digamos, desviar toda nuestra fuerza y toda nuestra atención hacia, digamos, problemas partidistas, cuando en realidad las personas necesitan soluciones a sus problemas. Ahora fíjate, Adriana, el partido al cual tú perteneces, Primero Justicia, ¿está en ese proceso o va para ese proceso? Te hago la pregunta porque no quedó clara, por lo menos a mí no me quedó claro, con unas declaraciones que dio Carlos Oscarí, en donde dice que estaban evaluando si participarían o no en este proceso de revalidación. Entonces, con esa declaración no me queda clara. ¿Primero Justicia va a participar en este proceso de validación? Mira, nosotros nos estamos organizando, como siempre lo hacemos, para participar, porque los espacios no se ceden, los espacios se luchan, aún con todas las dificultades, pero bueno, ya se hará el anuncio oficial, que no me toca a mí hacerlo, pero nosotros sí nos estamos organizando. Javier Paredes desde Castillejo, tenemos una llamada con él. Javier, ¿estás al aire? Sí, adelante, estás al aire. Estamos en unas condiciones deprimentes, caóticas, las peores condiciones en el 50 años, y cuando Periménez, porque Periménez mucho lo acusan de dictador, pero todas las obras que tiene la Venezuela contemporánea de vialidad es de Periménez. Ahí vemos el elefante rojo que nos da con el metro paralizado, obstaculizando cualquier cantidad de personas colisionando con los pilares, la inseguridad, el malentendimiento de Polimiranda, asesinan a Polimiranda porque hay una política de policía aupada por los colectivos del gobierno. Pero como ayer le decía, en las elecciones pasadas nadie la postulaba o pensaba que ganaban porque la gente estaba crecida, y le dimos los atacazos en los diputados, porque ellos, el enroque y el enchufe de los mismos de siempre, con los mismos que tienen 18 años de gobierno, y todavía se siguen peloteando los errores, las crisis, como la inseguridad que vimos. Por lo menos por Miranda le pelotea, pero por Miranda la desarmó el gobierno, la intervino y la quebró completamente. Y ahora tienen que encontrar las elecciones, porque esa gente sabe que salga cualquier candidato maunche de esa gente enchufado
que desacredita, porque esto es un partido que se defiende con las mujeres, pero a la hora de atacarla, la atacan impunemente, así como hemos visto que atacan a la diputada, atacan a su persona, y atacan a cualquier, usan un descalificativo para la oposición, no tienen la menor oportunidad de ganar, y entonces tenemos unas elecciones secuestradas. Para mi amiga Adriana, ¿qué piensa usted de la inseguridad que estamos viviendo aquí en Guarena, Guatire, y la falta de movilización y los colectivos que usa el gobierno armado para reprimir a la población? Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Javier, por tu intervención. Fíjate, el problema de la seguridad es muy complejo porque no depende solamente de las policías, siempre lo decimos. Es importante, es necesario y necesitamos policías bien equipadas. Nuestras policías tienen que además tener sueldos que les permitan mantener a sus familias. El tema de la policía es muy importante, pero también tenemos un país, y yo siempre insisto en ello, donde la impunidad es lo que hace que tengamos más inseguridad, porque si tenemos un país donde más del 90% de los delitos quedan impunes, entonces quienes cometen los delitos se sienten en la libertad de hacerlo. Y cuando tenemos además las policías que aún con todas las dificultades intervienen y capturan a personas que han cometido delitos, al día siguiente usted los ve libres persiguiendo a los policías. Entonces tenemos que tener un cambio de verdad en todo el sistema que tiene que ver con la seguridad, que no solamente tiene que ver con nuestra policía, la de todos los niveles, la municipal, la estatal, la nacional, sino que además tenemos que tener un cambio en el sistema carcelario, un cambio en el sistema judicial, y eso yo siempre termino diciendo que tiene que ver con un cambio en el gobierno, un cambio en el modelo que tenemos, y un cambio de gobierno significa una activación de todos los ciudadanos a reclamar por nuestros derechos, comenzando por donde, o terminando esta intervención por donde comencé, por el tema del voto. Si nosotros no votamos, los que somos demócratas, ¿cómo podemos cambiar las cosas? Ahora fíjate, siguiendo con ese tema del voto, que es importante y lo veníamos conversando, entonces Primero Justicia va a participar en ese proceso. ¿Cómo participaría? ¿Cuántas firmas necesita? ¿Cómo es el tema de la validación de Primero Justicia y sobre todo en Miranda, Adriana? Bueno, fíjate, la participación de Primero Justicia la va a anunciar el partido, pero sí nos estamos preparando. Nosotros vamos a hacer una operación también como la hemos hecho cuando el tema de la validación, de movilización, de activarnos todos. Somos un partido que hemos venido construyendo una organicidad que ya tenemos en todo el país, que nos permite tener una militancia consolidada, y bueno, se harán los anuncios prontamente, pero sí le digo a todos nuestros militantes que estemos muy atentos, muy pendientes, que se van a hacer los anuncios, y que en el estado Miranda se necesitan más de 11.000 personas a validar. Estamos seguros que los tenemos, pero como sabemos, las dificultades no están en nuestra militancia, las dificultades están en el proceso que se ideó el CNE para poner unas máquinas, menor cantidad de máquinas que la cantidad de personas que tenemos para validar, todas las dificultades que ya sabemos, pero que nosotros las vamos a enfrentar. Ahora, es tan difícil como dicen que es. Te hago una pregunta, porque por ejemplo vimos que Avanzada Progresista, que es un partido mucho más pequeño que Primero Justicia, que no tiene la militancia en cuanto a cantidad de Primero Justicia, aparentemente por los mismos voceros de ellos mismos, pudieron superar una de las etapas, que es la más importante, la de la recolección de las firmas, creo que dijeron en 15 estados de los 23. Eso pareciera ser un éxito bien importante para un partido de oposición. Entonces, ¿es tan difícil como dicen este proceso, Adriana? Bueno, tú sabes que aquí también hay una situación diferenciada en la forma de actuar del gobierno entre los partidos. Sin embargo, fíjate que ayer se hizo un pronunciamiento desde la MUD, donde todos los partidos de la unidad se comprometen a respetar a todos los partidos de la unidad independientemente del proceso de validación, y que haya una plataforma común, que nos demos el apoyo que necesitamos para seguir avanzando en esa unidad que requiere el país para cambiar. Y yo siempre digo que la unidad más importante es la unidad del pueblo unido para cambiar, y es en lo que hemos venido trabajando siempre. Ahora fíjate, este proceso de validación de los partidos
valga la redundancia, invalida las posibilidades de que hayan elecciones en Venezuela hasta que los partidos estén debidamente registrados? Absolutamente no, y eso lo sabemos todos los venezolanos, pero todos estamos clarísimos en que esto es parte de la estrategia del gobierno para no anunciar un cronograma electoral, porque fíjense, el año pasado no solamente nos robaron el referéndum revocatorio, sino también en la Constitución está las elecciones a gobernadores y no hubo elecciones a gobernadores. Y este año, por el anuncio de sus voceros, no ha habido ninguna asomo de que va a haber cronograma electoral ni que vamos a tener elecciones. Por eso es que los venezolanos tenemos que vencer muchos obstáculos, no solamente los obstáculos diarios tan duros y tan difíciles con la situación económica que tenemos y de inseguridad, sino también los obstáculos que nos pone el gobierno para distraernos, para dividirnos, para amedrentarnos, para meternos miedo. Eso lo tenemos que vencer para poder salir de esta situación tan terrible en la que estamos, porque si no hay un cambio de gobierno, si no hay un cambio de régimen, no hay un cambio en el sistema, esos problemas que son de la vida cotidiana tampoco los vamos a poder solucionar, porque ya vimos que este gobierno no es capaz de solucionar ningún problema. Más bien, todos los días se agrava. Lo que a usted le preocupa hoy, si nosotros no salimos a cambiar este gobierno por la vía democrática y constitucional, si no salimos a reclamar nuestro derecho del voto, no vamos a tener también un cambio en lo que cotidianamente a usted le preocupa, para poder comprar los alimentos, para poder llevar a los niños a la escuela, para poder tener las medicinas. Es así. 12 y 20 minutos, les recuerdo que estamos conversando con Adriana Delía, ella es diputada a la Asamblea Nacional por el partido Primero Justicia. Saludamos a la gente que nos está siguiendo por Facebook Live, estamos al aire, también por el Twitter y por el Periscope. Así que, y por aquella camarita que está ahí arriba, Adriana, que también nos ven por la página web www.copacabanestéreo.com.be, o sea que estamos por todos lados. Adriana, te hacía la pregunta de si piensas que hay elecciones, porque fíjate, yo creo que en el PSUV no piensan que no hay elecciones. ¿Y por qué te digo esto? En un trabajo publicado por el diario El Nacional, salen unos documentos del Comando Central Bolivariano del PSUV. Ese comando se realizó el 20 de febrero. Y los únicos comicios que ellos prevén para el 2017 son las vocerías de los consejos comunales. Y lo estiman para el primer semestre del año. De hecho, también estiman la reestructuración del partido, del PSUV antes del 20 de abril, y la ejecución de un plan para tratar de revertir la imagen negativa del presidente Nicolás Maduro. Todo esto salió, se liqueó, como dicen, como Wikileaks, se liqueó la información de ese comando. Entonces, no existen ni están trabajando para elecciones regionales ni para elecciones locales de ningún tipo en el 2017. O sea, en el PSUV no hay ninguna planificación para elecciones porque están convencidos de que no hay elecciones en el 2017. Entonces, ¿tú crees que habrán elecciones en algún momento? Oye, es que la pregunta que nos tenemos que hacer es una distinta, creo yo. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué tenemos que hacer nosotros para que hayan elecciones? Porque este país no es del PSUV, este país no es del grupito que nos gobierna, este país es de todos los venezolanos. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer todos los días nosotros es cada uno de nosotros qué tiene que hacer para que hayan elecciones. Y yo siempre digo, y lo digo en las reuniones que tenemos todos los días, esta tarde voy a estar en Caucahuita, mire, 3 cosas muy sencillas. Una, organícese. Usted tiene que organizarse con su comunidad, con sus vecinos, con las personas con quienes trabajan. ¿Qué significa organizarse? Bueno, tener una lista de todas las personas que usted necesita motivar y animar, porque la verdad que estamos viviendo una situación de depresión colectiva. Venezuela se convirtió en algo así como en una gran sala de espera, como que esperando que algo pase, y lo que tiene que pasar depende de cada uno de nosotros. En segundo lugar, tenemos que convertirnos todos en voceros de la verdad. Y te digo esto en un medio de comunicación que en verdad agradezco y aprecio mucho esta oportunidad porque no es muy fácil. Y no es muy fácil además en un país donde tenemos un control del poder central
no solamente que trata de controlar a los medios, sino de las cosas y de la información que circula. Cada vez que usted vea una información que divide a la oposición, que nos divide a nosotros como venezolanos, que usted no está muy claro, pero que le parece que no contribuye, que no sume, oye, no la transmita. Conviértase en un vocero de la verdad. ¿Qué significa un vocero de la verdad? También buscar la información en las fuentes en las cuales usted confía. No se convierta en un transmisor de cualquier cosa que escucha, porque lo que divida, lo que nos haga más débiles, lo que nos meta miedo a los venezolanos, nos pone más lejos de esa posibilidad de cambio. Y en tercer lugar, oye, tenemos que ser solidarios unos con otros. Piense como piense, porque por encima de todo somos venezolanos. Y ahorita todo el mundo está sufriendo, Emilio, tú lo sabes. Todo el mundo, en todos los niveles. Todos tenemos personas allegadas que se nos han ido del país. Todos tenemos problemas para conseguir las cosas mínimas de Oye, necesidad. preocupante, Adriana, que tocas ese tema, lo que está pasando en Panamá. Resulta que, y leí ayer, ya son 150 personas. Ustedes saben que mucha gente se fue para Panamá. Y estaban en un estatus legal porque estaban como turistas, la ley le permite entrar 6 meses como turistas y tenían que salir. Pues muchos venezolanos, producto de la situación que existe en el país, se tuvieron que quedar en Panamá, entonces salían a Costa Rica, porque es la forma más fácil de salir para cumplir con esa salida de 6 meses, y entonces cuando trataron de entrar, ahorita, a pesar de que salieron legalmente, porque no estuvieron más de 6 meses como turistas, salieron a Costa Rica y cuando trataron de entrar, le están impidiendo la entrada a Costa Rica. Entonces hay, en este momento, más de 150 venezolanos que están ahí, están como la película, ¿no? La película que había de Tom Hanks, aeropuerto, ¿qué se llamaba? Ajá, están ahí, literalmente, en el terminal del aeropuerto, buscando cómo entrar, y no han podido entrar y no hay nadie que le dé respuesta. Muy lamentable, muy triste la cantidad de venezolanos que están pasando penurias en otros países, cuando tenemos nosotros el mejor país del mundo, porque tenemos el peor gobierno, pero tenemos el mejor país con todas las posibilidades. Y oye, por eso yo decía antes que nosotros tenemos que cambiar a nuestro país, tenemos que cambiar este gobierno para que nuestro país pueda salir adelante, para que todos tengamos posibilidades. Yo no quiero que se sigan yendo venezolanos de mi país, quiero que regresen. Yo tengo mis 2 hijas, hace 10 años que no viven en Venezuela, y yo quiero que mis hijas regresen también, y yo lucho todos los días para eso. Por eso hoy, que es el Día de la Mujer, tenemos que aprovechar para reflexionar, para hacernos un llamado, para despertar, para que nos activemos, para que nosotros podamos hacer los cambios que necesita nuestro país, para que nadie se canse, para que dejemos el miedo, para que despertemos nuestras conciencias y podamos tener claro que, oye, yo sé que la política está muy desprestigiada, pero la verdad es que los que somos demócratas y los que queremos transformar a nuestro país lo tenemos que hacer por la vía democrática. Y la vía democrática es a través del voto. Y si nos tienen secuestrado el voto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar la manera de que podamos votar. Y para buscar la manera que podamos votar tenemos que organizarnos, tenemos que exigir. Y para exigir tenemos que en algún momento de nuestra vida diaria, de nuestra vida tan dura, todos los días, pensar que lo que pasa en este país va a depender de lo que haga cada uno de nosotros. Entonces, este país que se ha convertido ahorita como en una gran sala de espera, como que esperando que algo pase, pensemos que no va a pasar nada si todo aquel que me está escuchando, usted que me está escuchando, no hace algo para que las cosas cambien. 12:26 minutos, Adriana, permíteme hacer publicidad. El doctor Alexis Rodríguez, medicina especializada, humana y solidaria, especialista en traumatología y ortopedia, tratamiento de fracturas, luxaciones y esquinces, dolor en hombros, rodilla, cadera y tobillos. Consultas en el Instituto Diagnóstico Popular de Guarenas,